Hola, bienvenidos a esta presentación de la revista Corpus 21. Este proyecto editorial del Colegio Mexiquense es una revista de historia y ciencias sociales que se publica tanto de forma digital como impresa. Para comentarnos sobre los primeros números de la revista, contamos esta ocasión con dos especialistas, el doctor Baltasar Brito Guadarrama, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el doctor Isaac Enríquez Pérez, del Colegio Mexiquense. Eh, para comenzar, hablaremos del número 1 dedicado a los 500 años de la conquista de México Tenochtitlan. Dejo en uso de la palabra al doctor Baltasar Brito y le agradecemos mucho pues su amabilidad para realizar los siguientes comentarios. Adelante, por favor. Muchas gracias a mis amigos del Colegio Mexiquense y en específico al doctor Raimundo y al doctor Isaac, quienes me acompañan esta tarde, a todas las personas que organizan esta presentación. Muchas gracias por invitarme. Efectivamente, el día de hoy me gustaría compartir con todos nuestros amigos la presentación de una revista muy interesante que viene a refrescar todos los contenidos sobre la historia, la sociología, la antropología, porque es muy difícil llevar a cabo la conformación de una nueva revista y en ese sentido creo que el Colegio Mexiquense hace un gran acierto al comenzar esta nueva revista que se llama Corpus 21 y que será muy interesante que nuestros amigos la lean y estén esperando de manera ávida que aparezca otro número porque me parece muy interesante. En esta ocasión me permití escribir unas cuantas cuartillas para platicarles sobre el contenido de la primera de estas revistas Corpus 21. Si me permiten, llevaré a cabo esta lectura. Son varios los hechos históricos que son motivo de conmemoraciones en este año 2021. De todos ellos, hay uno que ha causado en los últimos años un sinfín de controversias. Me refiero a la caída de la gran ciudad de México, Tenochtitlan, frente a las tropas de Hernán Cortés y sus aliados. Dicho acto fue bautizado por el gobierno federal como 500 años de resistencia indígena. Otros, en tono romántico, refieren este momento como el día en que dos culturas se fusionaron, tal y como lo sugiere el contundente mural de Jorge González Camarena que el comité editorial de Corpus 21 atinadamente eligió como portada de su primer número, cuyo pincel nos muestra metafóricamente el violento enfrentamiento entre un soldado español y un guerrero águila. Sí, el encuentro fue por demás violento. Voces divergentes diferirán al respecto, diciendo que lo sucedido el 13 de agosto de 1521 fue el inicio de la conquista indígena de Mesoamérica, pues mediante sus investigaciones, esos investigadores evidenciarán la gran participación que tuvieron algunos pueblos originarios en las guerras de conquista emprendidas en las décadas posteriores por la corona española contra las múltiples culturas que en ese tiempo habitaban el territorio que hoy comprende México y buena parte de Estados Unidos y Centroamérica. Estas, por cierto, se extendieron hasta finales del siglo XVII en el área maya. Sí, duraron más de lo que normalmente se ha creído. En el marco de su conmemoración y aprovechando el fenómeno mediático actual, estas y muchas otras interpretaciones sobre la conquista de México están siendo ampliamente repensadas por los historiadores de nuestro tiempo, pues el impacto cultural de este episodio en la historia nacional no solo transformó la vida, tal y como la conocían los pueblos mesoamericanos, sino que trascendió hasta nuestros días en tal forma que clásicas dudas epistemológicas siguen saltando en nuestra mente. ¿Fue conquista, fusión, encuentro, genocidio o resistencia? ¿El resultado de la derrota fue completamente negativo o hay algo que se pueda salvar? Como mexicanos, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Difícil se percibe a primera vista una única y posible respuesta, pues 500 años encierran tantas vidas, tantos hechos, tantas ideas.
Algunas de estas dudas intentaron ser respondidas al quedar plasmadas en la revista que tengo el honor de presentar hoy, cuyo eje temático principal es precisamente la conquista de México Tenochtitlan. Corpus 21 contiene 6 artículos, los que, a la luz de estos días, analizan y repiensan la conquista desde distintas perspectivas, siempre fincados en el estudio de varias fuentes complementarias, como lo son las crónicas escritas por militares, sacerdotes y autoridades españolas, y las de tradición indígena, ya sean documentos pictográficos o las relaciones apuntadas en diferentes lenguas vernáculas de este continente. Los títulos y autores son los siguientes: Clementina Badcock y Jonathan Zavala, La conquista de Tenochtitlán, multitud de voces, visiones y elaboraciones en torno a lo real. Miguel Pastrana Flores, Presagios, augurios y portentos de las conquistas en Mesoamérica, una perspectiva comparada. Manuel Germán, Presagios, prodigios o Tetzahuitl de la conquista de México, una aproximación histórica y ritual. Pablo Escalante, Religiosidad mesoamericana y cristianismo en el siglo XVI, lenguajes visuales, lírica guerrera y liturgia. Enrique Centeno, La disparatada idea de la conquista de México, propuesta deconstructiva sobre 1519, y finalmente Javier Nogués, una exposición de códices a propósito del Altépetl y el Tlactocayotl. Por razones de tiempo no ahondaré en ninguno de ellos, por lo que mi breve participación el día de hoy es más una invitación a leer la revista. Al respecto, solamente mencionaré que todos abren un espléndido debate sobre el proceso histórico de la conquista y algunas de sus consecuencias posteriores. Tal es el caso de la situación jurídica de la tierra y los esfuerzos realizados por la nobleza indígena para conservar sus privilegios. Pero no todo gira en torno a la conquista en el primer número de Corpus 21. Al ser una publicación especializada en historia y ciencias sociales, cuenta con una sección general que hace de escaparate a novedosos tópicos que, si bien no están relacionados con el eje temático principal de este número de la revista, nos ofrece artículos originales que nos abren a nuevos horizontes de investigación. En este caso, Daniela Spencer habla sobre la derrota de la primavera de Praga, la emigración involuntaria del periodista Vladimir Tosev, mientras que Enio Millán escribe sobre los significados de la victoria del partido Morena en México. Desde luego, no podía faltar la sección dedicada a las reseñas bibliográficas de libros de reciente aparición o publicados anteriormente. Aquí, Hugo García Capistrán comenta Conquistas de buenas palabras y de guerra, una visión indígena de la conquista, un título de Michel Uric, y Sergio Ángel Vázquez hace lo mismo con Historias de la conquista, aspectos de la historiografía de tradición indígena, publicación de Miguel Pastrana. Finalmente, además de las amenas plumas que escriben en Corpus 21, quisiera destacar 2 puntos que otorgan un aliciente más para su lectura: las abundantes imágenes con las que cuenta, en este caso, la mayoría son de códices mesoamericanos, y su presencia en los medios digitales, porque esta publicación cuatrimestral del Colegio de México no solo se encuentra en papel, sino en formato PDF, 100% descargable y de manera totalmente gratuita. No cabe duda de que Corpus 21 se convertirá en un estupendo escaparate para los trabajos de nuevos investigadores y también de los ya consagrados, por lo que felicito sinceramente a todos los involucrados en esta reciente publicación y agradezco la invitación a todo el gran equipo del Colegio Mexiquense, con quienes comparto desde hace mucho tiempo el interés por la historia del México antiguo. Enhorabuena y por favor, amigos, léanlo. Gracias. Muchas gracias, doctor Baltasar. Pues esperamos que el público atienda esta invitación. Gracias por esta detenida, esa detallada lectura del número. Y bueno, vamos a continuar con los comentarios ahora sobre el número 2 de la revista Corpus, a cargo del doctor Isaac Enríquez Pérez,
quien es investigador del Colegio Mexiquense en el Seminario de Instituciones, Sociedad Civil y Políticas Públicas. Adelante, doctor Enríquez, por favor. Muchas gracias, doctor Raimundo. Pues es un gusto presentar este segundo número de un ambicioso proyecto editorial hemerográfico que se nuclea en torno a la revista Corpus 21 y también celebrar la iniciativa del mismo Colegio Mexiquense de dedicar este segundo número a un tema contemporáneo, a un tema que involucra a la sociedad en general y particularmente la vida de cientos, de miles, de millones de seres humanos que son asediados por esta crisis pandémica. El segundo número de la revista Corpus 21 a su vez representa también un posicionamiento por parte del Colegio Mexiquense ante esta temática contemporánea y no solamente se limita a diseccionar las distintas aristas, las distintas implicaciones y las manifestaciones de la crisis pandémica, sino que también se orienta a tratar de iluminar el sendero de la toma de decisiones, el ámbito de la agenda pública, el ámbito de la política pública, para comenzar a pensar desde ahora en lo que sería la configuración de una sociedad o de una era post-pandémica. El texto que se presenta el día de hoy, el número 2, es un texto perfectamente balanceado por el contenido y por las temáticas que abordan cada uno de los autores. En principio se comienza con un artículo que trata de orientar la mirada al desfase epistemológico, al desfase teórico de las ciencias sociales de cara a esta crisis pandémica, bajo la noción de un servidor que escribe este primer texto, de que toda crisis social supone rupturas teórico-epistemológicas. Se trata de ubicar las principales aristas de este desanclaje de las ciencias sociales respecto a la vorágine de acontecimientos que se vienen suscitando desde marzo del 2020. Se parte de la idea de que toda crisis también supone oportunidades y las oportunidades están puestas para el conjunto de las ciencias sociales de reivindicar, de recuperar sus tradiciones de pensamiento, sus andamiajes metodológicos, epistemológicos, para repensar los acontecimientos que se detonaron con esta crisis pandémica y para repensar también a las mismas ciencias sociales. En esa misma lógica, el doctor Norberto Emmerich plantea los desacoplamientos geopolíticos que se intensificaron con la crisis pandémica, particularmente la sucesión o las luchas, mejor dicho, en torno a la hegemonía dentro del sistema mundial y las disputas que se presentan entre China, Rusia y los mismos Estados Unidos. Se plantea la noción también de que la crisis pandémica aceleró el retraimiento de los estados hacia sí mismos, una especie de atomización en la misma atención de la crisis pandémica, situando en el panorama lo que podríamos denominar como una crisis de la cooperación internacional, una crisis propia de las relaciones internacionales que se intensifica con este cambio de ciclo histórico que supone la crisis pandémica. El mismo número 2 va planteando un acercamiento hacia dimensiones más concretas en que se sitúa la crisis pandémica, sin perder la perspectiva global, sin perder la perspectiva totalizadora. Los autores se interiorizan en los distintos problemas públicos que es posible diseccionar al calor de esta crisis pandémica. Y en esa tónica, el doctor Alfonso Iracheta Cenecorta comienza a introducir los impactos de la pandemia del COVID-19 en la configuración de las ciudades, los desafíos que se le presentan a las ciudades como estos ámbitos en los cuales tiende a masificarse el contagio, tiende a masificarse la irradiación del nuevo coronavirus, y a pensar a su vez a las ciudades como esos ámbitos idóneos, esos espacios locales idóneos
para hacerle frente a la crisis pandémica y al conjunto de crisis que se entrelazan con ellas mismas y que profundizan muchos de los problemas públicos. Recuperando también una perspectiva histórica, una perspectiva de análisis histórico, Ana María Carrillo nos introduce a lo que sería el recuento histórico de las epidemias y de las pandemias en México. La autora sitúa la tesis de que las epidemias están presentes en la historia de la humanidad de manera recurrente, aunque cuando éstas se presentan en cierta coyuntura, las asumimos como fenómenos extraordinarios, como fenómenos que pueden parecer hasta cierto punto imprevistos. Sin embargo, en este recuento que hace de la historia de México, sitúa epidemias y pandemias prácticamente desde la época de la conquista, a lo largo de la colonia, a lo largo del siglo XIX, hasta situar el carácter específico de esta pandemia del COVID-19. En esa misma tónica de interiorizarse en los aspectos concretos, en las manifestaciones concretas de la crisis pandémica, el autor Nelson Arteaga Botello trata de voltear la mirada a la faceta discursiva en el tratamiento de la pandemia, recuperando la noción de societalización, disecciona los discursos oficiales, particularmente cómo se entreveran creencias políticas, ideológicas, religiosas, al momento de tratar una crisis epidemiológica como esta, a reserva de que exista todo un andamiaje científico, clínico, epidemiológico para tratar estas epidemias y estas pandemias, se impone en ese discurso público cierta perspectiva fetichizada, cierta perspectiva un tanto cuanto parroquial que sustrae del debate público la formalidad, la seriedad con que se tendrían que tratar estas problemáticas epidemiológicas. Particularmente la mirada de Nelson Arteaga se orienta al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador y las contradicciones que se suscitan con el subsecretario de Salud a partir de este predominio de ciertas miradas religiosas, de ciertas creencias que predominan en este tomador de decisiones. Y tratando de orientar la mirada a la expresión propiamente comunitaria de la crisis epidemiológica, el equipo coordinado por la doctora Lourdes Arizpe, entre ellos está Esaú Bello, Sara González y otros dos autores, diseccionan el sentir, el pensar, el posicionamiento de pobladores del municipio de Tepoztlán, Morelos, en torno a las percepciones sobre la pandemia del COVID-19. Apelando a entrevistas, a encuestas, a pobladores de este municipio del estado de Morelos, se pretende ofrecer una mirada microsociológica para comprender esa forma en que los ciudadanos de a pie se posicionan ante propiamente el fenómeno epidemiológico, pero también ante las medidas que le dieron forma a esta gran reclusión y a los confinamientos que se estuvieron ensayando a lo largo del 2020. De tal manera que, con miras a ir cerrando esta presentación, el segundo número de Corpus 21 nos presenta una mirada equilibrada en la cual se lanza la mirada incisiva de los autores a fenómenos de alcance global y se trata de compatibilizar con un análisis de corte microsociológico, un análisis de corte etnometodológico donde se sitúa, y también discursivo, donde se sitúa expresiones concretas sobre esta crisis pandémica. Decíamos, no solamente se trata de un esfuerzo de teorización académica, sino también de un esfuerzo que puede plantearnos sobre la mesa los desafíos que se presenten en términos de la toma de decisiones públicas que se vayan tejiendo conforme se presente la emergencia de esta era post-pandémica. Por supuesto, ante lo que podemos denominar como una especie de retiro autoimpuesto de la academia que se presentó a lo largo del 2020,
este número de Corpus 21 nos sitúa precisamente en la relevancia, en la trascendencia de un tema concreto que no será coyuntural, que tendrá repercusiones estructurales, sistémicas, en la manera en que se enlaza con múltiples crisis que a nivel mundial se presentan y que, por supuesto, las ciencias sociales están obligadas a reformular muchos de sus planteamientos, de sus teorizaciones y de sus conceptualizaciones para comprender este cambio de ciclo histórico. Entonces, la invitación está hecha para que los autores, no solamente especialistas, sino también gente que desee informarse sobre las distintas manifestaciones de la crisis epidemiológica global, el número de Corpus 21 dedicado a este tema puede brindar un panorama totalizador y a la vez específico sobre esas distintas manifestaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Isaac. Pues como lo comenta esta revista, tiene como destinatario el público académico, pero también al público en general que tiene inquietud por tener otras visiones, otras propuestas explicativas sobre estos temas históricos, sociales, que son de interés de todos, creo. Pues agradecer nuevamente la participación de nuestros comentaristas, el doctor Baltasar Brito, el doctor Isaac Enríquez, en esta Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, e invitar al público a leer, a revisar esta revista Corpus, sus números 1 y 2, que están disponibles en línea, como se ha comentado. Pueden visitar la página del Colegio Mexiquense, www.cmq.edu.mx, y ahí acceder a los links para revisar cada uno de los números. Muchas gracias a ustedes por su atención. Gobierno de México.